En el 17º domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús en el Evangelio según San Juan realizando uno de sus más grandes portentos, la multiplicación de los panes. Juan presenta algunas diferencias con respecto a los sinópticos. Por ejemplo, es un joven el que trae 5 panes y 2 peces. ¿Quién era ese joven? Además, el pan que trae consigo era de cebada. ¿Por qué era un pan de cebada? Este milagro de la multiplicación de los panes aparece 6 veces en los evangelios, pero ¿qué no los evangelios? Son solo 4. Y además, ¿sabías que Jesús no fue el primero en multiplicar panes para alimentar a una multitud? ¿Quién lo hizo antes que él? Quédate con nosotros, daremos respuesta a todas estas interrogantes aquí en Pasión por el Evangelio a través del desarrollo de un análisis bíblico de las lecturas que leemos en la Santa Misa. Musicam Sacram invita a salmistas, organistas, directores e integrantes de coros y a toda persona interesada a inscribirse a su próximo curso básico de Salmodia Gregoriana que iniciará el próximo 14 de agosto y que tendrá duración de 2 semestres, presencial en línea a través de la plataforma Zoom, todos los miércoles de 7 a 9 de la noche para cada sesión de estudio. El curso inicia con una introducción a la liturgia cristiana para después adentrarse en la historia y géneros musicales del canto gregoriano, además de estudiar sus técnicas de escritura y conceptos básicos de su interpretación, para estudiar finalmente los distintos tonos gregorianos que se utilizan para proclamar los salmos utilizados en la liturgia. Aprovecha esta oportunidad de acercarte al arte de salmodiar y colabora a que las celebraciones en tu parroquia cuenten con este ministerio. Mayores informes en nuestro sitio web www.musicamsacram.com o síguenos en nuestra página de Facebook en facebook.com/musicamsacrammx. Pues bien, te propongo que entremos en materia porque el Evangelio que leemos en esta ocasión es sumamente interesante. Vamos como siempre a hacer la lectura del Evangelio para después hacer su interpretación bíblica y terminar como siempre hacemos con un momento de oración. Sabes que estamos en el ciclo B en el que usualmente leemos el Evangelio según San Marcos, pero en esta ocasión leemos el Evangelio según San Juan y resulta esto muy interesante porque donde nos habíamos quedado la semana pasada, el domingo anterior en el Evangelio, era en la primera parte de la perícopa de la multiplicación de los panes. Entonces lo que nos encontramos en esta ocasión es justamente la multiplicación de los panes, pero no la que relata Marcos, sino la que relata Juan. Y es que la de Juan pues tiene algunos detalles teológicos que la hacen quizás más rica o más profunda, o como quiera que haya sido que la iglesia haya elegido que leamos el texto de Juan. Vamos a hacerlo pues para después interpretarlo. Vamos primero que nada a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar.
Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Este es el Evangelio, tomado del Evangelio según San Juan. ¿Sabes que este milagro, que de hecho para Juan más que milagro es un signo? Recuerda que Juan el evangelista, este Evangelio según San Juan, que es un evangelio teológico, en él los milagros son referidos más bien como signos. Son signos del poder de Dios y son signos de algo muy importante. En este caso, pues veremos que tiene una conexión muy fuerte este texto con la Eucaristía. Este milagro es tan importante que aparece registrado en los 4 evangelios. Es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Y de hecho aparece 6 veces, porque lo vemos 2 veces en el Evangelio según San Marcos y también en el Evangelio según San Mateo. Mateo siguió muy de cerca el Evangelio de Marcos cuando escribió el suyo. Y esa puede ser la razón por la que Mateo también habla 2 veces de este milagro. Y aunque aparece 2 veces, primero en el Evangelio según San Marcos, que escribió antes que Mateo, se debe tratar de una duplicación del mismo evento que ha quedado registrado pues 2 veces. Algún editor tardío del Evangelio de alguna forma lo ha de haber vuelto a registrar bajo su perspectiva o bajo su recuerdo, como sea, y por eso es que aparece duplicado. Aparece entonces duplicado en Marcos, duplicado en Mateo, una vez en Lucas, una vez en Juan, y así suman 6 las veces que este milagro de la multiplicación de los panes aparece en los 4 evangelios. Y el Evangelio según San Juan tiene algunas diferencias con respecto a los sinópticos que son muy consistentes, y esas diferencias, aunque parecieran sutiles, pues tienen mucha razón de ser para la teología de Juan y lo que quiere establecer en este relato. La perícopa que estamos leyendo, por supuesto, es la de la multiplicación de los panes. El contexto inmediato es cuando Jesús camina sobre las aguas. Lo que encontramos en el Evangelio según San Juan, y también de hecho era lo mismo que veíamos en Marcos, es que después de que Jesús multiplica los panes, viene aquella noche en la que los discípulos navegan sobre las aguas en medio de una tempestad y Jesús camina sobre las aguas apareciéndose pues cerca de ellos. El contexto amplio de esta perícopa aquí en el Evangelio según San Juan es el capítulo 6. El capítulo 6 del Evangelio según San Juan es muy importante porque es el capítulo en el que Juan desarrolla la teología de la Eucaristía. Fíjate que si tú lees la última cena según San Juan, vas a ver que a diferencia de los sinópticos, en la última cena Jesús no instituye la Eucaristía. En el caso de Juan, cuando escribió su Evangelio, él seleccionó diferentes momentos de la vida de Jesús y de ellos hizo una profunda reflexión teológica, y todo esto lo plasmó en su Evangelio, y después todos estos episodios aislados él los hilvana para que parezcan una historia que tiene un principio y que tiene un final. Sin embargo, la cronología en la que aparecen los eventos no necesariamente fue la cronología en la que Jesús realmente vivió estos eventos en su vida. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan vemos que Jesús arranca su ministerio entrando a Jerusalén y limpiando el templo, cosa que en los sinópticos vemos al final, porque de ahí ya tomarán las autoridades religiosas la decisión de ponerle fin a la vida de Jesús. En el caso de Juan es una historia diferente, es un recuento diferente, pero más que nada porque pues nuevamente lo que quería Juan era presentar estos diferentes eventos de la vida de Jesús y de ellos reflexionar con una teología muy profunda. Y entonces en el caso de la última cena, Juan no menciona la institución de la Eucaristía porque es en el capítulo 6, no donde Jesús instituyó la Eucaristía, sino donde Juan desarrolla la teología de la Eucaristía. Y precisamente el gran preámbulo para esta teología de la Eucaristía es esta pericopa de la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, Jesús caminará sobre las aguas, después volverá a tener un encuentro con la gente que vuelve para que Jesús les dé de comer, y es ahí donde Jesús realmente desarrolla ahora sí su teología eucarística. Les dice cosas, por ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida.
Todo ese pasaje, cuando muchos se escandalizan y se van, y se quedan unos pocos, los apóstoles también como que se quieren ir, y Jesús les dice que ustedes también se van. Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Bueno, toda esa teología de la Eucaristía la desarrolla Juan en este capítulo 6, y te digo, el gran preámbulo es precisamente esta multiplicación de los panes. Entonces tiene conexiones eucarísticas muy fuertes sin llegar a ser la Eucaristía, y vamos a ver estas conexiones y vamos a ver por qué realmente no es una institución de la Eucaristía. Los actores, por supuesto, encontramos a Jesús, encontramos a Felipe, encontramos también a Andrés, el hermano de Simón, encontramos por supuesto a la gran multitud de 5,000 personas, y encontramos a este muchacho que trae consigo 5 panes y 2 pescados. Vamos entonces a desmenuzar esta perícopa del Evangelio para ir viendo qué podemos encontrar. El texto comienza diciendo, Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. No dice a dónde, no dice de dónde ni hacia dónde, simplemente así lo dice. Como te digo, en el caso del Evangelio según San Juan, él va hilvanando eventos, y la ubicación en sí geográfica no es tan relevante. Lo que sí es relevante para Juan es la ubicación simbólica. Vas a ver por qué. Atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades, lo seguía una gran multitud. Y aquí se subraya no una multitud, sino una gran multitud. Y ya con esto se nos va empezando a fijar el contexto, el escenario, para que nos demos cuenta que si se trata de una gran multitud, lo que Jesús está por realizar es un gran signo, otra vez un milagro, pero para Juan son signos. Dice aquí, lo seguiría una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Y aquí ves precisamente cómo Juan se refiere a los milagros como signos cuando se refiere a estos milagros de sanación, por los cuales la gente seguía a Jesús, impresionada de ver todas estas sanaciones y también necesitada ella misma de sanación. Jesús subió a la montaña. Vemos aquí este detalle en el que Jesús sube a la montaña, y como te digo, lo que importa para Juan no es la ubicación geográfica, sino la ubicación simbólica. Este evento de la multiplicación de los panes, Juan lo coloca en la cumbre de un monte. ¿Para qué? Para darle a Jesús una autoridad máxima, incluso una autoridad divina. Es en el monte donde Dios se manifiesta con todo su poder. Fue en la cima de un monte donde se manifestó Dios a Moisés y donde le dio las tablas de la ley. Será en la cumbre de un monte donde suceda también la transfiguración. En los sinópticos, o en el caso de Mateo, mejor dicho, específicamente, vamos a ver a Jesús dando sus máximas enseñanzas en el Sermón del Monte. Entonces, Juan ubica a Jesús aquí en la cumbre de un monte para ir a realizar este milagro tan importante, o este signo más importante, usando la terminología juanina. Y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Este es un detalle que únicamente menciona Juan, y por esta razón pues quizás se pudiera ubicar este evento por ahí de abril. Se acercaba la Pascua, pues ya sabes, la Pascua se celebraba en el caso de los judíos en la primera luna llena de primavera. Entonces podemos pensar que era por ahí de abril. Te digo, Juan es el único que da este detalle. Y después dice aquí, al levantar los ojos, Juan vio que una gran multitud acudía a él. Aquí esto es un detalle interesante porque en el caso de los sinópticos, Jesús también levanta los ojos, pero los levanta antes de bendecir el pan. Y en este caso no levanta Jesús los ojos antes de bendecir el pan, sino que simplemente los levanta. Esa es una diferencia entre Juan y los sinópticos. Jesús simplemente levanta los ojos y ve a la multitud que lo sigue. Es interesante porque ese otro gesto de levantar la mirada, pues es un gesto litúrgico. En este caso Jesús no lo está realizando. Él levanta la mirada y ve que la gran multitud acude a él. Y nuevamente aquí se pone el énfasis en la gran multitud. Y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Esto resulta único en todo lo que dijo Jesús en los evangelios, porque Jesús nunca habla de comprar nada. Jesús hablando de comprar, por favor. Bueno, es la única vez en el evangelio, en los evangelios, que Jesús habla de comprar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, viene aquí una respuesta que da el evangelio, aunque Jesús realmente tenía algo en mente aquí muy interesante. Fíjate, dice, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, para poner a prueba a Felipe, porque sabía bien lo que iba a hacer, y Jesús por supuesto sabía bien también lo que Felipe le iba a responder, pero era que él quería que Felipe reflexionara, que él pensara. Por eso lo pone a prueba en ese sentido, no para ver qué le decía, sino más bien para poner a trabajar la mente y la espiritualidad de Felipe. Y le dice, él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Jesús sabía bien lo que iba a hacer.
Y por eso le habla a Felipe de comprar, porque fíjate que lo que Jesús tiene aquí en mente es un versículo del libro del profeta Isaías que dice así: aunque no tengáis bastante dinero, venid, comprad trigo y comed gratuitamente. Entonces Jesús sabe que el dinero que traen en la bolsa no les alcanza para alimentar a tanta gente, pero eso es lo de menos, porque el alimento que Jesús va a dar no es un alimento que se vende ni es un alimento que se compra, es un alimento que se da gratuitamente y que se recibe pues con gratitud. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. ¿Por qué dice Felipe 200 denarios? ¿Será acaso que tenían 200 denarios ellos ahí en el fondo común, en la bolsa común de los apóstoles, y con eso no les alcanzaba? ¿O simplemente es una cifra que dice, pues es que ni con 200 denarios la hacemos? Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Él ahí busca alrededor, se encuentra este muchacho, este niño, mejor dicho, un muchacho, tampoco era un niño, ya era un muchacho. Pero se da cuenta, pues solo tiene 5 panes y 2 peces. Mira, pues aquí hay algo de comer, pero para 5,000 personas, y por eso dice Andrés, pero ¿qué es esto para tanta gente? Bueno, esto también es una diferencia con respecto al recuento de la multiplicación de los panes de los sinópticos. El hecho de que sea un muchacho el que trae 5 panes y 2 peces. Y además, otra diferencia es que en el caso del Evangelio de Juan se especifica que estos panes eran de cebada. En el caso de los sinópticos no se dice que era el pan. Lógicamente tendemos a pensar siempre en pan de trigo, ¿verdad? Bueno, en el caso de Juan, él especifica que eran panes de cebada. ¿Quién era este muchacho? ¿Y por qué los panes eran de cebada? ¿Y por qué 5 panes y 2 peces? Bueno, pues para eso nos conviene leer la primera lectura. Acuérdate que la primera lectura siempre tiene el mismo tema que el Evangelio en la Santa Misa. Siempre el tema de la primera lectura es el mismo tema del Evangelio. Y después, en consecuencia, el tema del Salmo es el tema de la primera lectura, porque con el Salmo le damos respuesta a lo que Dios nos ha dicho a través de su primera lectura. Entonces, vamos a ver rápido la primera lectura para entender que con este muchacho. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Mas ¿qué es eso para tanta gente? Si sigues regularmente nuestro programa Pasión por el Evangelio, seguramente es porque te interesa el estudio de la Palabra de Dios, el estudio de las Escrituras de una manera profunda y seria. Si es así, en verdad te invito a leer mi libro 666, El Criptograma Apocalíptico. Este es uno de mis bestsellers, y en este libro, haciendo un ejercicio de interpretación bíblica muy metódico, algo así como lo que hacemos en Pasión por el Evangelio, pero más extenso, llegamos a la conclusión de quién es esta segunda bestia de la que habla el libro del Apocalipsis y que era representada por el número 666. Tal vez alguien diga, claro, se trata del anticristo. ¿Sabías que la palabra anticristo no aparece una sola vez en todo el libro del Apocalipsis? ¿Quién es entonces esta bestia? Descúbrelo leyendo este libro, 666, El Criptograma Apocalíptico. Lo encuentras en Amazon en edición impresa, también para Kindle, también lo encuentras en Barnes & Noble, y lo puedes pedir desde cualquier país en nuestro sitio semillasparalavida.org. Este corazón, cuánto tengo y cuánto soy. Vamos a ver rápido la primera lectura para entender qué con este muchacho. Dice la primera lectura así, que está tomada del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal-Salisá, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. Importante, pan de los primeros frutos, o sea, pan de las primicias. Trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo, dáselos a la gente para que coma. Pero su servidor, y este servidor era un muchacho. Aquí el misal dice llegó un hombre de Baal-Salisá, pero en realidad lo que dice el texto en la Biblia es llegó un muchacho de Baal-Salisá. Y este muchacho era servidor de Eliseo precisamente. Entonces Eliseo dijo, dáselos a la gente para que coma. Pero su servidor, este muchacho, respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselos a la gente para que coma, replicó él, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. El servidor lo sirvió, todos comieron
y sobró, conforme a la palabra del Señor. Si te das cuenta, entonces Jesús no fue el primero en multiplicar los panes. El primero en multiplicar los panes fue el profeta Eliseo. ¿Y qué panes multiplicó? Estos panes de cebada, que traía ¿quién? Pues que traía un muchacho. Estos panes de cebada son importantes porque mira, en el caso de la cebada es más barata que el trigo. O al menos en ese tiempo la cebada era más barata que el trigo, de manera que el pan de cebada era el pan de los pobres. El pan de cebada era el pan de los pobres. En este caso no interesa tanto que sea el pan de los pobres, sino que lo que sí importa, tanto en el caso de Eliseo como en el caso de Jesús, es que este pan de cebada era el pan de las primicias. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos del trabajo. ¿Qué se le ofrecía a Dios en sacrificio? Los primeros frutos, las primicias. La cebada se da antes que el trigo, se cosecha antes que el trigo, de manera que la cebada se podía ofrecer como primicias antes que el trigo. Esto lo vemos incluso en el libro de Levítico. Es así entonces que este pan de cebada es el pan de las primicias. Y esto queda muy claro aquí en la primera lectura, porque vemos que dice aquí que este muchacho que llega de Baal-Salisá trae consigo pan de los primeros frutos, es decir, el pan de las primicias. Lo trae para el profeta Eliseo y especifica que eran 20 panes de cebada. Entonces, en el caso de, volviendo al Evangelio, estos panes que trae el muchacho no son panes cualesquiera, son panes de cebada, son los panes de la primicia. Lo que Jesús va a multiplicar, y es lo que Juan quiere establecer, no es cualquier pan. Lo que Jesús va a multiplicar es el pan de las primicias, un pan que de entrada está destinado a un propósito litúrgico, ser ofrecido en sacrificio precisamente a Dios, ofreciendo pues los primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos del trabajo. Entonces Jesús no va a multiplicar un pan cualquiera, Jesús va a multiplicar un pan que tenía un fin litúrgico, el pan de las primicias, por eso es que es un pan de cebada. ¿Qué otro detalle encontramos aquí? Bueno, tenía 5 panes y 2 peces. Esta cantidad en realidad no significa nada, lo único que significa es que era realmente muy poco, ridículamente poco para tanta gente. Había 5,000 personas ahí. Entonces, pues con 5 panes y 2 peces se podía humanamente alimentar a tanta gente. No, era muy poco, muy poco. Pero lo que sí importa es que Jesús con eso poco va a alimentar a tantísimos, y eso hace que su milagro sea todavía mucho más grande, o que su signo sea todavía mucho más grande. Jesús les respondió: háganlos sentar. Fíjate que incluso en el Evangelio no habla tanto de sentar, dice háganlos reclinar, o sea, que se recuesten. Jesús no solamente les va a de comer, Jesús no los va a alimentar, Jesús más bien los está sentando a la mesa. Jesús va a ser el anfitrión de un banquete, por eso los hace que se reclinen o que se sienten pues en torno a su mesa. Esos 5,000 es lo que quiere, que se sienten, no que coman de pie, no, que coman incluso reclinados. Vamos a tener aquí un banquete, es lo que Jesús les está diciendo. Dice, había mucho pasto en ese lugar. En el caso de Marcos incluso decía que el pasto estaba todavía fresco, era pasto verde, pues un pasto de primavera. Aquí dice que había mucho pasto. Lógicamente la gente no se sentó en un pedregal, no se sentó en tierra, se sentaron en un pasto. Pero hay también una relación interesante, porque si Juan está poniendo en boca de Jesús ideas que están tomadas del libro del profeta Isaías al respecto de este alimento gratuito que se da, bueno, también en el libro del profeta Isaías encontramos una diferencia que se establece entre la hierba que perece y la palabra de Dios que permanece. Y eso lo vemos en el capítulo 40, en el versículo 7. Ahí puedes encontrar la referencia a la hierba que perece en contraposición con la palabra de Dios que permanece. Entonces, esa hierba en la que ellos están sentados, siguiendo aquella idea de Isaías, esa hierba en la que están sentados, a fin de cuentas, eso perecerá. Lo que ha de prevalecer, sí, es la palabra de Dios que Jesús está aquí comunicando. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. ¿Por qué 5,000? No simboliza nada, simplemente eran 5,000, eran muchísimos, muchísimos. Es lo que quiere esto decir, pues eran muchísimos. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Bueno, aquí encontramos otras diferencias con respecto al relato de los sinópticos. En el caso de los sinópticos es aquí cuando Jesús levanta los ojos, pero los levanta al cielo. Y además en el caso de los sinópticos Jesús parte el pan, cosa que aquí no hace.
Pero también en el caso de los sinópticos, Jesús parte el pan y se lo da a los apóstoles y son los apóstoles los que lo distribuyen. En el caso del Evangelio según San Juan, es Jesús mismo el que lo reparte. Es Jesús mismo el que lo reparte. Ahora, algo importante es el orden de los eventos. Fíjate cómo Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Es decir, Jesús está celebrando un ritual, y aunque no lo haya partido y no haya mirado al cielo como en el caso de los sinópticos, realmente completando todos los pasos, Jesús está realizando un ritual, el ritual de la bendición y de la fracción del pan. En los banquetes judíos, pensemos por ejemplo en la Pascua, y aquí dice que se acercaba la Pascua, en el banquete pascual, el anfitrión de la cena de Pascua, pues parte, él bendice el pan, da gracias, bendice el pan, lo parte y lo comparte, y el propósito de partirlo es compartirlo. ¿Para qué? Para que todos coman del mismo pan. Eso es lo que significa o lo que simboliza partir el pan. Se parte el pan y se comparte para que todos coman del mismo pan. A diferencia de que cada quien tenga su pan en su plato, se parte el pan y se comparte. Es también en la Santa Misa por la que el sacerdote parte el pan. Y si te fijas, justo antes de la comunión, justo antes de comulgar él parte el pan. Precisamente lo parte para compartirlo. Y vemos sacerdotes que esto lo tienen claro y que incluso lo que hacen es que la hostia de ellos, la hostia grande, la parten. Ellos consumen un trozo de esa hostia y la otra mitad de hostia la parten y la distribuyen en las diferentes patenas como un gesto precisamente de que están compartiendo ese pan que ha sido partido precisamente para ser compartido. En el caso de los sinópticos, Jesús parte el pan. En el caso de Juan, Jesús no parte el pan, pero como quiera que sea esta secuencia de eventos, es una secuencia ritual. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Ahora, a diferencia de los sinópticos, Jesús no bendice el pan, sino que Jesús da gracias. Y esto es interesante porque cuando en el Evangelio en griego encontramos esta expresión de que Jesús da gracias, pues encontramos la referencia a la Eucaristía, ¿verdad? Es Eucharistein, esa acción de gracias, que precisamente es lo que nosotros pues conocemos como Eucaristía. Entonces aquí vemos una relación muy estrecha de esto que está haciendo Jesús con la Eucaristía, ¿ves? Simplemente usando ese vocablo, Eucaristía, Eucharistein, acción de gracias. Pues nuestra Eucaristía, aquí ya se ve la clara relación que hay entre este evento y la Eucaristía. Sin embargo, te digo, esto sirve como preámbulo para que después de que venga la perícopa, cuando Jesús camina sobre las aguas y la gente se vuelve a reunir en torno a Jesús porque vienen otra vez, porque ya lo vieron partir el pan, Jesús desarrolla toda su teología de la Eucaristía. Esta multiplicación de los panes que hace Jesús en el Evangelio según San Juan no es la Eucaristía, no es la Eucaristía, simplemente es un signo de ella. No es la Eucaristía, es un signo de ella. Ni siquiera incluso era pan de trigo, como el pan ácimo, porque Jesús instituye la Eucaristía usando pan ácimo y el pan ácimo se hace con trigo. En este caso era incluso pan de cebada. Otro detalle también que, pues sabiamente aquí se maneja Juan para dejar claro que no es la Eucaristía. Y quizás es la razón por la que Juan, para evitar confusiones, no haya seguido el ritual completito así como lo siguieron los sinópticos. Precisamente si Jesús no lo parte, tampoco piensen que se trataba de la Eucaristía, porque quizás si hubiera seguido paso a paso el ritual completo y aparte haciendo la referencia a la Eucharistein, a la acción de gracias, alguien se podría confundir y pensar que Jesús aquí estaba estableciendo la Eucaristía, cosa que no es cierto. Entonces esa pudo ser la razón por la que Juan no sigue el ritual al pie de la letra como si lo hacen los sinópticos, aunque claro, en el caso de los sinópticos tampoco tenía que ver con la Eucaristía en sí, es decir, no era la institución de la Eucaristía. Eso sucederá hasta la última cena. Pero como te digo también, Jesús mismo distribuye el pan, no lo da a los apóstoles como hacen los sinópticos, él mismo lo distribuye. Otra referencia a la Eucaristía en la que Jesús mismo se da. Porque aparte es muy importante que Jesús mismo dé el pan, porque después cuando Jesús establezca su teología sobre la Eucaristía, precisamente él dirá: el pan que yo les daré es vida para el mundo. El pan que yo les daré. ¿Y cuál es ese pan? Ese pan es mi carne. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, por eso es que para establecer, para dejar bien las bases, para que se entienda esa teología eucarística que Jesús va a desarrollar, Jesús mismo es el que da ese pan. El pan que yo les daré. Y aquí está él mismo dando el pan, insisto, a diferencia de los sinópticos, donde quienes lo distribuyen son los apóstoles. Y lo distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Ahora fíjate cómo
no solamente es pan, el hecho de que además coman pescado significa que realmente se trata de un banquete. Es decir, no solo los alimentó para que se les quitara el hambre, no, los agasajó con un banquete, y es así que no solo es el pan, sino que además del pan viene aquí el pescado, y ya con eso pues es un verdadero banquete para el cual incluso los había hecho reclinarse. ¿Ves? Los sentó a su mesa. Cuando todos quedaron satisfechos, fue tal la cantidad de pan y de pescado que Jesús multiplicó, que todos quedaron satisfechos. Y eso que fíjate, dice, dándoles todo lo que quisieron, es decir, el que comió y pidió más, se le dio más. Y si volvió a pedir todavía más, se le dio un tercer plato. Todo el que pidió y todo lo que pidió, hubo para todos. Y todos quedaron satisfechos. Pero pon atención a este detalle. Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y es que este banquete es un banquete sagrado. Entonces, Jesús ya hasta dio gracias por este pan. De manera que estos alimentos han sido bendecidos. Y cuando algo es bendecido, en la tradición judía, y de hecho es algo que es la realidad de nuestras bendiciones, cuando algo o alguien es bendecido, recibe el poder de Dios. Es decir, Dios impregna su poder, Dios impregna su gracia sobre aquella persona o sobre aquel objeto que ha sido bendecido. De manera que si estos panes, o bueno, este banquete ha sido bendecido, lo que sobra no se puede tirar a la basura, porque ya ha recibido la gracia de Dios que Dios le ha infundido a través de la bendición. Enseñanza muy importante para nosotros, porque nosotros solemos bendecir nuestros alimentos, y los alimentos bendecidos quedan impregnados de la gracia de Dios. No podemos nosotros desperdiciar los alimentos que han sido bendecidos. No podemos tirar a la basura los alimentos que han sido bendecidos. Es como si tiráramos a la basura un rosario que nos bendijo un sacerdote. No podemos hacerlo. Por estar bendecidos, esos alimentos han quedado impregnados de la gracia de Dios. La razón por la que no se pueden tirar. Lo siento, pero así es. Cuando yo llegué a vivir en los Estados Unidos, lo primero que me hizo shock fue precisamente en la iglesia. Entramos a trabajar, mi esposa y yo, como catequistas de niños. Yo nunca había trabajado con niños. Esa vez lo hice porque no encontré otro apostolado, pero entré a trabajar con niños. Y nos instruyeron a que a media clase teníamos que repartirles a los niños una dona y un jugo de manzana, algo así. Y antes de que los consumieran, pues tenían ellos que teníamos que decir una oración de acción de gracias. Así lo hicimos. Y la gran sorpresa que me llevé es que pues los niños no todos comieron todas sus donas, y cuando terminó aquella clase, la mayoría de las donas o de pedazos de donas que habían sido bendecidos estaban tirados en la basura. Más sería mi shock después al ver que también después en las reuniones en las iglesias, después de las misas donde distribuyen donas, pues es común que muchas de esas donas acaben en la basura después de que han sido bendecidas por el sacerdote, o en los banquetes parroquiales. Hay que tener cuidado con esto. Los alimentos que son bendecidos no se pueden tirar a la basura, porque por estar bendecidos ya se han impregnado de la gracia de Dios. Ahora, si los alimentos se descomponen, es diferente. Ya en ese momento, pues ya al descomponerse, pues ya no gozan de esa gracia de Dios, ya se pueden descartar. Pero vamos, no hay que simplemente arrojar a la basura el alimento que sobra. En todo caso hay que guardarlo y volverlo a consumir, o hay que compartirlo, pero no simplemente tirarlo a la basura, porque pues se está tirando algo que ha sido impregnado de la gracia de Dios. Espero que esto quede claro, y aquí Jesús lo deja muy claro también cuando dice recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ahora pon atención, dice, los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Dos detalles importantísimos aquí. El primero, todo lo que sobró alcanzó para llenar ¿cuántas canastas? 12. Una canasta para cada uno de los apóstoles, por supuesto, pero estos apóstoles representan a la iglesia entera. Es decir, el alimento de Dios es tan abundante y tan sobreabundante, tan superabundante, que no solamente basta para darle a todo aquel y todo incluso lo que pida y dejarlo satisfecho, sino que además sobra y alcanza para toda la iglesia. Así de superabundante es el alimento que Dios nos da. Por eso es que son 12 canastas, una para cada apóstol, sí, pero a fin de cuentas ellos representan a toda la iglesia, entonces sobra y alcanza para toda la iglesia. Y el otro detalle importante es que lo que sobró fue únicamente el pan,
no sobró el pescado. Lo importante aquí era el pan, no los pescados. Los pescados sirvieron para complementar aquella comida y que fuera un banquete. Pero lo importante era el pan. Y eso es lo que sobra, no el pescado. Lo que sobra es el pan. Era el pan de las primicias por ser pan de cebada. Y esto es importante porque será a partir de este pan que Jesús nuevamente desarrolle su teología eucarística un poco más adelante. Al ver el signo que Jesús acaba de hacer, el signo, ¿ves? Juan se refiere a los milagros como signos. Al ver el signo que Jesús acaba de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Recuerda esa idea del secreto mesiánico tan recurrente en Marcos, pues aquí también la vemos en Juan. Él no quiere que la gente lo reconozca, no todavía, porque todavía no es el momento y por eso se aparta. Pues bien, aquí tienes el Evangelio y el análisis bíblico. Confío en que todo esto que hemos explicado te ayude a comprender mejor la palabra de Dios y que en la Santa Misa, complementada esta explicación con la homilía de tu sacerdote, pues ya tengas toda la riqueza del Evangelio para poder hacerlo vida, que eso es lo importante. Te invito a que todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos reflexionado, lo guardemos un momento en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración. Para ello te pido que por un instante cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Yo quiero ser, Señor, 5 panes para que otros coman, 5 panes para que los demás vivan, 5 panes que se partan por los demás. Yo quiero ser, Señor, 2 peces que alimenten en la escasez, 2 peces en la mesa del necesitado, 2 peces en la boca del hambriento. Yo quiero ser, Señor, 5 panes que lleven alegría a las casas, 5 panes que tengan aroma a perdón, 5 panes con sabor de fraternidad. Yo quiero ser, Señor, 2 peces que naden contracorriente, 2 peces que naden hacia los pobres, 2 peces que vivan para los demás. Yo quiero ser, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho que hayas pasado este rato conmigo aprendiendo acerca del Evangelio. Te recuerdo que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir analizando el texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Entre semana podemos seguir conversando a través del programa de radio Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y te exhorto a que tú seas para todos tus hermanos una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, conductor del programa de análisis bíblico Pasión por el Evangelio y autor de los bestsellers Judas, traidor o instrumento de Dios, y 666, el criptograma apocalíptico. ¿Te gustaría aprender a hacer vida la palabra de Dios en tu vida? Te invito a que descubramos juntos cómo hacerlo a través de mi masterclass Dios nos habla aquí y ahora. Una clase teórico-práctica que te ayudará a aprender a dar vida a la palabra de Dios en la vida de la comunidad parroquial o de tu grupo apostólico desde el ámbito celebrativo hasta la intimidad de la oración personal. Esta masterclass contiene los siguientes temas: Introducción a la Biblia, Exégesis, métodos de interpretación bíblica, la palabra de Dios en la Santa Misa con 2 partes, la mesa de la palabra, la teología del ambón y la proclamación de la palabra de Dios. Finalmente, te enseñaré a orar a través de la práctica de la Lectio Divina. Una masterclass dirigida a todo católico interesado en acrecentar su vida de fe, presbíteros y diáconos, lectores y salmistas, grupos de oración, catequistas, coordinadores de círculos bíblicos y animadores litúrgicos. Dependiendo de la ubicación de tu parroquia o de tu grupo apostólico, esta masterclass está disponible de forma presencial y también en línea. Para mayores informes, visite el sitio semillasparalavida.org. Es esta una gran oportunidad de conocer más acerca de la Sagrada Escritura y de aprender a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, porque sabes, Dios nos habla aquí y ahora.
medita, aprende, apasionate por nuestra fe.